Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con otra de las teorías que se le atribuyen a Maquiavelo. Y esta es la frase, gran frase que se le atribuye. De hecho, cualquiera que diga el fin justifica los medios, una persona maquiavélica, se le dice de esa manera. Pero yo creo que pocos comprenden la profundidad de este aforismo que se supone que es de Maquiavelo, al menos atribuido, así lo ha hecho la tradición, ¿no? Pero vamos a verlo en profundidad, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si realmente dijo Maquiavelo esto y que si realmente concuerda o acuerda con lo que se entiende coloquialmente, ¿no? Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, sí, la frase "el fin justifica los medios" es atribuida a Maquiavelo. Y claro, esta frase realmente no la dijo Maquiavelo. No, no la dijo él. Pero se desprende de su obra El Príncipe. Y se desprende, ¿por qué? Porque es muy parecido. Es muy parecido lo que dice. Uno podría pensar, bueno, hay que hacer de todo para lograr los fines, pero la verdad es que no es así. Quien sí lo entendió así, un personaje importante, fue Napoleón Bonaparte, en una de sus lecturas a El Príncipe de Maquiavelo. De hecho, El Príncipe de Maquiavelo generalmente, o a veces, en realidad ya no lo he visto tanto, pero a veces venden el libro de Maquiavelo, El Príncipe, con las anotaciones de Napoleón Bonaparte. Lo venden por ahí. Y justamente en las anotaciones del Príncipe, ahí dice el mismo Napoleón Bonaparte, anota ahí al pie de página, dice, el fin justifica los medios. ¿Mm? Pero eso es una lectura errónea, o a lo menos parcialmente errónea, no es correcta en su totalidad. Pero entonces, si no es correcta en su totalidad, algo tiene de verdad en que Maquiavelo quiera decir que el fin justifica los medios. ¿Mm? Si nosotros vamos al Príncipe, en el, ya en el capítulo quinto, decimoquinto, sobre los príncipes que son alabados o vituperados, algo podemos ver. Porque dice que el hombre debe elegir aquellas virtudes, dice Maquiavelo, que le serán propias para conservar el Estado. Pero ¿qué pasa si estas virtudes, o sea, pensemos un poco, ¿cuáles son estas virtudes que nos llevan a conservar el Estado? Si nosotros vamos a la historia, vamos a tener grandes obras que hablan sobre las virtudes. ¿Cuáles son ellas? La Ética Nicómaco de Aristóteles, por ejemplo. La República de Platón, donde habla de las virtudes cardinales. Marco Tulio Cicerón en Roma, hablando sobre los deberes, la obra De Officis. San Agustín de Hipona también abordando las virtudes cardinales y cómo debiera ser un buen cristiano. El texto sobre la monarquía de Santo Tomás de Aquino, donde incluso se dice que el rey debiera ser alguien que no acepte los honores, que siempre tenga una actitud casi estoica, ¿no? O más bien, más que estoica, asceta. También tenemos más cerca de Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, en una en una obra que se llama Sobre la educación del príncipe cristiano, nos dicen que los príncipes deben tener ciertas virtudes, ciertos honores. Son virtudes cristianas en realidad, en general, hablando en general, ¿no? Pero ¿qué pasa, se pregunta Maquiavelo, si estas virtudes que nosotros hemos hablado no lo llevan a tal lado, es decir, no lo llevan a conservar el Estado, y al contrario, lo arruinan? Entonces el príncipe deberá elegir aquellos vicios por los cuales podría ser vituperado. ¿Y por qué? Todo para alcanzar a cumplir los objetivos del Estado. Es decir, este concepto de que el fin justifica los medios también tiene relación con el supuesto de la razón de Estado, de la teoría de la razón de Estado de Maquiavelo, ¿no? Por lo tanto, al príncipe no le debiera importar ser vituperado,
No debiera importarle ser insultado porque protege al Estado. Protege al Estado, claro, por medio de los vicios, pero eso no le debería importar al príncipe. Porque en algunas ocasiones críticas son los vicios los que conservan el Estado. O sea, por más que sea vituperable aquello que va a hacer, tiene que hacerlo para un bien mayor, que es conservar el Estado. Conservar el Estado siempre va a ser un bien mayor que ser vituperado, o sea, que lo insulten, que lo castiguen, digamos, moralmente, es menor a que el Estado se destruya por conservar aquellos principios que hablábamos primeramente. Por lo tanto, de esto, de esta parte del capítulo 15, nosotros podríamos decir, ah, perfecto, entonces hay que hacer cualquier tipo de cosas para conservar el Estado. Y esto es lo que no quiere Maquiavelo. ¿Mm? Esto es lo que busca evitar, de hecho. Claro, hay que recurrir a vicios, hay que recurrir a malas acciones, hay que ser malo, hay que ser cruel. Perfecto, sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fin es la conservación del Estado. ¿Y el medio cuál es? Bueno, el medio es siendo cruel, siendo injusto, etcétera. Esos son los medios y el fin es la conservación del Estado. Pero, ¿qué pasa si se es violento, se es extremadamente violento, se es extremadamente injusto y estos vicios no servirían? Entonces, Maquiavelo dice que si los vicios nos resultan en un perjuicio para el Estado, entonces no se deben justificar. Por lo tanto, la frase "el fin justifica los medios" en realidad es erróneamente atribuida a Maquiavelo. Porque la verdad es que el fin no puede justificar un mal medio. De ninguna manera puede justificar un mal medio. Maquiavelo, fíjense que en el libro 9 del discurso sobre la primera década de Tito Livio, en el primer libro, en el capítulo 9, dice lo siguiente don Maquiavelo. Dice: digna de censura es la violencia que destruye, no la violencia que reconstruye. Fíjense, digna de censura la violencia que destruye y no la violencia que reconstruye. Claro, nosotros por esta frase ya nos queda claro lo que quiere decir. Sin embargo, quien apele a esta suerte de estrategia, dice el mismo Maquiavelo, tendrá que tener cuidado con sus cercanos, pues estos pueden intentar derrocarlo por los mismos medios y justificaciones. Por lo tanto, este gobernante debe asegurarse con todo el poder al fundar una ciudad. Sí, lo que quiere decir Maquiavelo con esto es que si yo tengo un grupo de amigos, tengo un grupo de estados con los que me tengo que asociar, que son mis aliados, y hay un estado que no es aliado mío, es un tercero que no tiene ninguna relación conmigo, yo lo quiero destruir para expandir el imperio, o ciudad, o estado, o país, da lo mismo. Si yo lo quiero atacar, perfecto, yo lo voy a tener que hacer con algunos medios. Y si ese estado, ¿no es cierto?, dice lo voy a capturar con tales medios, por ejemplo, la crueldad, la injusticia, la ignominia, lo voy a humillar, etcétera, y yo uso como justificaciones esos medios para alcanzar el fin, bueno, mis compañeros, es decir, los estados aliados, pueden tener las mismas justificaciones para derrocarme a mí. Por lo tanto, no es tan simple, no. La idea de Maquiavelo no es tan simple como decir el fin justifica los medios, porque el fin justifica los medios es una idea bastante simple, ¿no? No. El fin no puede justificar un mal medio. Por lo tanto, los medios, más que buenos o malos, los medios deben ser efectivos. Deben ser buenos en el sentido de que deben ser efectivos. Pero si los medios no son efectivos y yo voy a lograr un fin, después quizá vaya a querer retroceder, vaya a querer deshacer todo lo que hice, y ahí ya no va a ser posible. Por eso la idea de Maquiavelo es mucho más sutil, es mucho más cuidadosa.
No es tan simple como decir el fin justifica los medios, ¿no? Eh, Ahora nosotros hemos dicho que esta frase la vemos, perdón, esta idea la vemos en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Y es, como pueden darse cuenta, es una idea que explica mucho mejor lo del fin, lo de que el fin justifica los medios, ¿no? Por lo tanto, para entender a cabalidad el pensamiento de Nicolás Maquiavelo, es necesario no solamente leer El Príncipe, como pueden darse cuenta, sino que también discursos sobre la primera década de Tito Livio. La verdad es que es importante que para entender el pensamiento de Maquiavelo, estas obras deben estar absolutamente entendidas. ¿Mm? Porque así, de hecho, así conocemos la virtud, conocemos la razón de Estado y conocemos si en realidad Maquiavelo piensa que el fin justifica los medios. ¿Se puede esto aplicar a la vida real? O sea, ¿podemos decir el fin justifica los medios en todo ámbito de cosas? Por lo menos para Maquiavelo, en términos del príncipe, del gobernante, no. O sea, los medios tienen que ser efectivos. Pero ¿qué pasa en la vida real? Por ejemplo, imagínense una familia está pasando por un momento económico crítico, necesitan dinero, no pueden pagar las deudas, no pueden pagar ni siquiera para comprar alimentos, etcétera. Y bueno, el marido de la casa, o la mujer, vamos a decir el marido, llega al otro día con una cantidad, una gran cantidad de dinero, $1.000.000, vamos a decir. Llega con $1.000.000. Y bueno, obviamente la situación económica se recupera, la familia está en normalidad, pero luego llega la pregunta, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? De un día para otro. Entonces ahí tenemos que ver cuáles fueron los medios, ¿no? Porque podría haber sido una lotería, ¿no es cierto? Ahí quizá no es tan reprochable. Pero ¿qué pasa si ese dinero se consiguió robando? Se consiguió asesinando a una persona. Entonces ahí ya parece ser reprochable, ¿no? Y ahí habría un mal medio, porque a la larga después a ese tipo lo van a buscar, lo van a encerrar, etcétera. Parece ser que esto de que el fin justifique los medios es una frase errónea, por lo menos a mi parecer. Tienen que ser efectivos los medios, pero también debemos cuidar la dimensión moral, el ser vituperado. De hecho, sobre todo en estos tiempos donde uno dice cosas y lo pueden amenazar de muerte, y a veces incluso matan a gente por decir tales y tales declaraciones, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión que se tenga que tomar al azar, tiene que tomarse con mucho cuidado, ¿no? Tiene que tomarse con sumo cuidado, sobre todo en los tiempos. En los tiempos de Maquiavelo era terrible también, ¿no? Pero ahora ha tomado otra dimensión, y hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse de decir tales cosas. Por lo pronto, el fin justifica los medios es una medida que no puede ser atribuida a Maquiavelo, que se parece a las ideas de Maquiavelo, pero no pueden ser atribuidas de manera absoluta, ¿no? Y bueno, también les recomiendo, por cierto, antes de dejar el podcast, les recomiendo que vean el podcast también que está en YouTube y que está en iVoox, que es Atrévete a Pensar, que es conducido por Cruces Aldea, que es profesora de filosofía de España. Es un programa español. Yo tuve la oportunidad de hablar en ese momento sobre si el fin justificaba los medios. Ahí estoy en tal programa. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan acceder al programa de Cruces Aldea, que en realidad es absolutamente interesante, muy bueno. Tienen profesores de todas las cátedras, hablan de filosofía, Cruces también habla de filosofía en particular, así que los invito también a que revisen el canal de Atrévete a Pensar de Cruces Aldea por una radio de España que se llama la Radio Activa.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, que disfrutan de los beneficios de ser mecenas romanos, aportar a este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes con sus membresías. Muchas gracias muchachos, un saludo y un abrazo. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que ya lleva un mes con nosotros apoyando con su membresía. Es un mecenas medieval, por lo tanto tiene un poco más de complemento y aporta un poco más a esta iniciativa, a este proyecto que es Filosofía Apuntes. Un abrazo también y un saludo, Gab, por tu contribución. Que estén muy bien, cuídense, chao.